Dios de amor, que en esta noche nos concede el privilegio de estar en tu casa de oración para disfrutar de esta fiesta maravillosa. Tu palabra, oh Dios del cielo, que es vida, es pan, es alimento para nuestra alma, instrucción perfecta. Ayúdanos a recibirla, Padre amado, porque ciertamente, oh Dios, es la lámpara que alumbra para evitar tropiezos en ese día final que se acerca. Gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa. Damos gracias al Señor. Saludamos a todos de parte del Señor y de la congregación Edén, que estamos en el 835 de la North Street, esperando que nos honre con su visita y que reciba la bendición de Dios. Damos gracias al Señor en esta ocasión. Había y busqué alguna información, aparte de alguna que tenía, acerca de lo que es la misericordia de Dios. Recuérdense que estamos hablando de la vestimenta. Te vestiste de paciencia, estamos bien. Nos vestimos de amor, vamos bien. Por supuesto, entendiendo que todo esto es obra del Dios del cielo. Es obra del Dios del cielo manifiesto a través de su obra maravillosa, a través del Espíritu Santo, para todo aquel que entienda de que debemos de tener una buena relación con el Señor, habiendo aceptado por confianza, por fe, la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para todos, para traer salvación a toda vida. Si alguien piensa que no es salvo, es porque está rechazando la obra que Jesucristo ha hecho. No hay duda de eso. Voy a leer en el capítulo 3 de Proverbios, del verso 1 al 4. Y recuérdense que este se incluye en uno de los libros poéticos, pero aquí hay una consejería de grande estímulo y ayuda. Y yo siempre he pensado, desde que conocí el libro de Proverbios y la historia de Salomón, que aunque él fue el consejero que nunca practicó su consejería, pero si los creyentes del Señor, si la iglesia del Señor vive, aleluya, escudriñásemos el libro de Proverbios, las cosas serían mucho mejor en nuestro diario vivir. Así que lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y vamos a ver, porque aquí en estos versículos que vamos a dar lectura, es una enseñanza, un recordatorio en cuanto a la obediencia y el guardar, el practicar, el obedecer la palabra de Dios. Santo, y lo vamos a aplicarla a lo que es la misericordia, que se ordena que se practique. Es necesario que practiquemos la misericordia. Vamos a ver si podemos entender un poquito ese aspecto de la misericordia en esta noche. Dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán
Si me lo permitieran a mí, yo leía esto en una reunión de las Naciones Unidas. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión a los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate, voy a coger el 5 también. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Wow. Hasta ahí hay una exhortación y vamos a ver cómo la parafraseamos. No nos ofusquemos a confiar en nosotros mismos, sea en el aspecto que sea, y nos vayamos a olvidar de la exhortación y el consejo que hay en la palabra en cuanto a obedecerla. Y en esta escritura que leímos aparece la misericordia, que de esa es que vamos a hablar. Es una palabra que se pronuncia bastante, se repite, y me parece que en muchas ocasiones la aplicamos donde no va. Vamos a ver si logro leer lo que secularmente se aplica a la palabra misericordia, y vamos a ver cómo la aplica la teología. Pórtate bien. Ya, bueno. Vamos aquí. Vive Dios, aleluya. La palabra misericordia, y recordemos que de acuerdo al país o la gramática que usan en los diferentes países del mundo, puede que presenten en diferentes maneras lo que es misericordia. Y aún dentro de las familias se le da diferentes aplicaciones a lo que es misericordia, pero vamos a ver lo que Dios dice en cuanto a la misericordia. Pero aquí, en cuanto a la escuela, vamos a leer. Dice que es un sentimiento de pena. Ahí es donde hay que tener un poco cuidado. Pero un sentimiento de pena por los que sufren. Los puertorriqueños podemos entender bien eso, porque no hay otra cultura y otro país que aplique más la palabra pena que nosotros. Así era, no sé si está igual. Pena por los que sufren es un sentimiento que impulsa a ayudar o a perdonar. Que impulsa a ayudar o a perdonar. Teológicamente tenemos que decir que es un atributo de Dios, por el que perdona a los hombres. Ahora, siendo atributo de Dios y siendo que los creyentes de Jesucristo tenemos un llamado a parecernos, a ser semejantes al Dios del cielo. Usted no había oído eso, pero lo voy a leer esta noche. Porque nosotros, los que hemos sido rescatados por Cristo,
es con el único propósito que Dios a través de Cristo vino a rescatar la humanidad, es para que volvamos a aquella naturaleza, aquella originalidad que Dios dio al hombre en el huerto del Edén, en capacidad, en una vida espiritual que incluye inteligencia y sabiduría. Y en una ocasión Cristo dijo: he aquí uno entre vosotros, he aquí uno mayor que Salomón. ¿Qué indica eso? Jesús sabía cuál era el criterio y la posición de Salomón ante toda la historia, porque no hubo hombre que actuara tan sabiamente como Salomón. Y la escuela secular enseñaba, no sé ahora, estoy hablando unos pocos de años atrás, cuando estaba en la escuela, que el pueblo de Israel ni nunca ni después vivió una época más brillante que en el tiempo de Salomón, cuando se le conocía como la edad de oro del pueblo de Israel. Amados hermanos, el Señor Jesús sabe eso. Y cuando Jesús dice: he aquí uno mayor que Salomón, eso me motiva, eso me inspira. Porque si en el tiempo de Salomón vivieron en lo que le llamaban la edad de oro, hablando que tuvieron un avance en todas las áreas que un país puede alcanzar para verse bien, me da ánimo, porque entonces, amados hermanos, nosotros estamos llamados a vivir bien. Y alguien por el Espíritu testificó y dijo: yo vivo bien cuando tengo hambre, vivo bien cuando estoy enfermo, vivo bien cuando tengo y cuando no tengo. Se fue el apóstol Pablo. Y otro en el Antiguo Testamento dijo: aunque no haya nada en la alacena, no mencionó la nevera porque no existía como nosotros la conocemos, aunque no haya en el corral, aunque no haya una gallinita, aunque no haya nada, Dios sigue siendo el mismo. Permita al Dios del cielo que todo el que esté al alcance de este consejo de esta noche pueda entender que en medio del tiempo que estamos viviendo es para que vivamos bien, para que vivamos en la paz que Cristo habla en el capítulo 14 del Evangelio que escribió Juan, que vivamos en paz en medio del torbellino que se está moviendo alrededor de toda la tierra, que vivamos en esa paz, en esa tranquilidad ante todas las circunstancias que te están rodeando, sean situaciones financieras, sean situaciones de salud o sean situaciones de relaciones interpersonales. Cuando tenemos a Dios por delante, cuando Él está con nosotros, cuando entendemos que Él está ahí, las cosas van a marchar bien si están en las manos de Él. Pero, amados hermanos, hay un refrán por ahí que se oye, yo lo he oído más aquí en inglés que en otra cosa. Oh, have mercy, Lord. Yo te pregunto a ti, cuando tú dices esa expresión, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué hay en tu mente cuando tú has dicho esa expresión? Porque cuando Dios decidió expresar su misericordia, que es la expresión compasiva del amor de Dios, lo registra la Escritura desde el principio hasta el fin. En Génesis comienza a manifestarse en Génesis 3:15.
Y vemos la expresión de Juan cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Y cuando dice al mundo, notemos que hay una escritura que Juan escribe que dice: el que ame el mundo y las cosas del mundo. Entonces tenemos que entender también de qué mundo habla, porque está el mundo cósmico, la tierra, el universo. Pero hay una generación, hay una criatura, hay una semejanza a Dios en la tierra, que muchas veces camina, que no se parece ni a la familia que lo parió y lo crió, mucho menos a Dios. Y la parte difícil para el ser humano es que aún para esa vida, en esa condición, se extiende la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios, que se expresa a través del amor de Jesucristo hacia toda la humanidad, incluyendo aquellos que no lo merecen, aún los marginados, los despreciados. Porque expresar misericordia es un favor a alguien que no se lo merece. ¿Es la salvación un favor no merecido? Claro que sí. Nosotros a veces esperamos que alguien se porte bien con nosotros para tratarlo bien, para darle algo. No se lo dé, que se está portando mal. El Dios del cielo, el Dios de las misericordias, en la condición más rebelde contra el cielo, porque esa palabra es otra palabra que no se habla mucho de ella, pero el pueblo de Dios, a veces se habla de la juventud que llegan a cierta edad y el torbellino de vida los traiciona y se vuelven rebeldes. Una rebeldía no buena, a veces contra la familia, a veces contra Dios. Aunque el que se rebela contra Dios está rebelde contra todo lo que hay a su alrededor. Pero yo me atrevo a decir en esta noche, puede buscar significado en cualquier diccionario, que hace falta más rebeldía dentro del pueblo de Dios. Por eso es que tú estás apartado. Porque en vez de rebelarte contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, tus enemigos, te rebelaste contra Dios. Así que se puede rebelar contra las fuerzas del enemigo para poder entonces, sometidos a Dios, podamos vencer las luchas que hay en la tierra. Entonces, cuando hay amor hay misericordia. Cuando hay amor hay misericordia y se practica. Gracias. Se practica la misericordia a favor de quién. Vamos a ver qué dice la Escritura. Porque en una ocasión hubo una conversación y le preguntaron a Jesús, estaba hablando del mandamiento, dime cuál es el mandamiento. Y entonces, aunque sucedió varias veces y vino a relucir Jesús en la enseñanza que había que amar a Dios, pero al prójimo también. Pero hay una enseñanza que quiero hacer mención, muy conocida, de alguien que preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús entonces viene y le cuenta la parábola de la acción misericordiosa de alguien que por su cultura y por el lugar a donde pertenecía eran despreciados. Y es muy interesante, esa parábola es muy conocida, le conocemos como la del buen samaritano.
Entonces, si él era el buen samaritano, si era buen samaritano, los que iban para el templo, ¿qué eran? Porque eso vieron al necesitado. Y iban deprisa para allí, miraron para el otro lado. Le podremos llamar malos creyentes. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque no vamos a juzgar eso ahora. Porque hubo alguien que estuvo en una fiesta donde había un fotógrafo alquilado para tirar fotos. Y le tiró una foto a alguien. Y cuando esa persona recibió la foto, llamó al fotógrafo para ir al salón de estudio de él y le dijo, mira, sé justo. ¿Cómo yo voy a pagar por un retrato así? Arréglame ese retrato, arréglame. Y el fotógrafo se le quedó mirando a la persona y miró el retrato. Y le dice, tú has venido a pedir aquí justicia, pero yo mirando el retrato a ti, tú lo que necesitas es misericordia. Santo, aleluya. El que entendió, entendió, y el que no. Estamos aquí el domingo, 8:35. Ven que te la voy a explicar bien clara. Santo, alaba. Y así sucede, amados hermanos. Vive, aleluya. Cuando más malos hemos sido nosotros, cuando más rebeldes hemos sido contra el cielo, cuando más mal nos hemos visto ante la presencia de Dios, Jesús le dice al Padre, ese lo que necesita es misericordia. Allá voy. Es que Dios es tan bueno. Es que Dios es tan misericordioso. Y si estamos en pie en esta noche es por la misericordia de Dios. Así es que no se aparten la misericordia de ti. No se aparte la palabra. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Así Dios le dijo a Judá. La palabra hace falta esté escrita en tu corazón. No en balde la palabra del Señor dice que es bienaventurado, es dichoso, es feliz aquel que la palabra del Señor, que la ley de Dios es su deleite, que le deleita, que le gusta, y cuando a alguien le gusta algo va y vuelve y lo busca. Porque Dios le compara con un árbol que da su fruto a su tiempo, todo lo que hace prospera. En otra escritura dice, cuando viene el mal no se da, cuando viene el tiempo malo no se da cuenta, porque sigue dando su fruto, su hoja se mantiene verde. Entonces, amados nosotros, si entendiésemos lo que es la misericordia de Dios, algo que Dios no ha alcanzado, que no nos lo merecemos, pero qué mal agradecidos somos nosotros. Qué mal agradecidos somos nosotros. Hay otro ejemplo en la escritura que aparece, es en Mateo. Esa nota la tenemos por ahí. Es en Mateo, en el capítulo 18 es. Estoy preguntando, sí, ahí es. Donde hay un hombre que tiene que rendir cuenta con una deuda que tiene. Debe 10,000. Tiene una deuda grande, unos 10,000 talentos. Cuando le rinden cuenta, él pide misericordia, él pide perdón, él pide paciencia. Ten paciencia conmigo, ten misericordia. Y el acreedor le dice, está bien, te perdono esa deuda. Pero entonces él va más adelante. Y hay uno que lo que le debe es una miseria. De 100 a 10,000 hay que caminar. Y
habiendo acabado de recibir misericordia, porque el perdón que se recibe por misericordia, sí se recibe. Sí se recibe, amados hermanos. Vamos a ver si llegamos más adelante. El por qué es que no estamos en ese nivel, en ese escalón, puedo decir, donde debiéramos de estar, porque no hemos recibido lo que Dios tiene para nosotros. Estando ahí, vuelvo y digo lo que he dicho muchas veces anteriormente. Cuando alguien va al hospital, lo primero que hace es que le ponen un suero, y sería triste que digan, no, ese está así porque está deshidratado y su estómago está vacío, no está bien alimentado, y que le busquen en los bolsillos y le encuentren dinero. Bendito sea el Dios del cielo. Santo. En muchas ocasiones el pueblo de Israel, mientras estaba en obediencia a Dios y agradecidos por la misericordia de Dios, cuando llegó el tiempo de las conquistas, no había pueblo que lo detuviera por grande y poderoso que fuese. Pero cuando se les olvidaba la misericordia de Dios y comenzaban a desobedecer y a contaminarse con el mundo de pecado, eso lo explicaremos otro día, porque hablamos al principio que hay un mundo cósmico, pero hay otro mundo, y Dios no se contradice. Y hay una parte en la Escritura donde dice que la misericordia de Dios es para siempre, pero hay otra parte donde dice que la misericordia de Dios termina. Pero no es que Dios la termina, la terminamos nosotros. Al no avanzar, alcanzar el oír a Dios y someternos a la palabra de Él. Y Jesús habla bien claro de eso. Él dice, yo no voy a condenar, yo no voy a juzgar a nadie, pero en el día postrero, esto es Juan capítulo 12, verso 45, 46, tendrá quien le juzgue, que va a ser la palabra. Si ese es el Señor que somos nosotros, amados hermanos. Pero sí, que no se nos olvide, que nosotros hemos recibido algo que no nos merecíamos. Aquel hombre que le había sido perdonada la deuda, cuando encontró al otro que le debía nada comparado con lo que le había perdonado a él, hay predicadores que dicen que le sacó la lengua, que acabó con él. Y óigame, recordemos esto, amados hermanos. Lo estaban mirando los que estaban alrededor de él, y vieron la injusticia que cometió. Y hay una enseñanza que Jesús trae ahí. Volvió y lo llamó, habiendo ya sido perdonado. Dios lo llamó y le dijo, tú tienes que haber hecho lo que se hizo contigo. Hasta que no pague el último cuadrante no vas a salir. Permite el Dios del cielo, amado, que a nosotros no se nos olvide. No se nos olvide, porque la misericordia, sí, la Biblia, según el Salmo 103, verso 17, habla de la misericordia eterna, y algo eterno que es para siempre. Que es para siempre, pero en las manos de Dios. Si nosotros nos salimos de la cobija de Dios, si nos salimos de la misericordia de Dios, nos va a caer no un aguacero de los que nosotros conocemos aquí, del que Pedro vio. Que Pedro vio que de allá arriba venían elementos ardiendo sobre la tierra. Estoy hablando en referencia al ser humano, porque cuando el juicio de Dios venga, la iglesia no va a estar aquí. Esto es un recordatorio para aquellos que andan como prófugos de la justicia divina, que andan apartados, usando de excusa cualquier cosa. Que te quiero decir que Dios no te la va a tomar por excusa. Así es que es eterna. No tiene límites, según el Salmo 108.
Claro que no tiene límites. No tiene límites. Está bien claro en la Escritura. El pueblo de Israel pensaba que la misericordia de Dios era para ellos nada más. Y el otro pueblo que estaba allá, que estaba lejos. Porque, ¿qué iba a suceder? Mas, sin embargo, la misericordia de Dios ya estaba predestinada para ese pueblo también. Bueno, según Lamentaciones 3:22, prolonga la vida también. Según Joel 2:13, estimula al arrepentimiento. Pues claro que sí. Claro que sí. Cuando alguien experimenta que lo perdonan y que sabe que está perdonado de verdad, le puede estimular a arrepentirse la vida que vive y entonces buscar misericordia. Se habla muchas cosas de David, pero David fue misericordioso. Ya habiendo sido nombrado como Dios por rey de Israel, estuvo 12 o 15 años, no recuerdo bien, que no podía reinar. Y el que lo estaba persiguiendo para matarlo a él, para salir de él, porque sabía que el trono que él tenía ya le pertenecía a David, se quedó dormido donde David estaba escondido. Y David practicó misericordia con él. Cuando eso quedó claro en la mente de Saúl se arrepintió de querer quitarle la vida a David. Así que estimula. La misericordia, según la enseñanza de Jesús, en el capítulo 7, verso 18 de Mateo, es la expresión que Dios usa para perdonar la maldad y olvida el pecado. Eso, Mateo 7, 18. Así es que es ordenado que practiquemos la misericordia del Señor. Ya lo leímos en Proverbios capítulo 3, verso 3. Podríamos estar aquí hasta mañana hablando de la misericordia. El tiempo se nos terminó por hoy. Pero no puedo dejar de mencionar que en el Nuevo Testamento la misericordia se describe en la persona de Jesucristo. Hay unas palabras ahí en hebreo, pero a nosotros nos interesa, las queremos saber en español, lo que verdaderamente es la misericordia de Dios. Por algo el médico Lucas se inspiró a escribir y le interesó mucho la vida de Jesucristo cuando vio cómo era Jesucristo con los más pobres, con los más marginados. Así que, amado hermano, nos ayude Dios a practicar la misericordia. Alguien puede que esté retenido en la casa y diga, es que no tuvieron misericordia de mí. Aquel. Pues mira, la Escritura dice que habían unos leprosos que necesitaban misericordia. Y ellos, a quien clamaron por misericordia, fue al Señor. Y trataban de callarlo, y ellos al Señor. Clama tú por misericordia al Dios del cielo, porque a través de la oración se puede clamar la misericordia. Y Dios, en su bendita misericordia, va a levantar al caído, fortalece al debilitado, sana al enfermo, salva al perdido. Dios nos bendiga. Amén. Padre, gracias. Oh Dios de bondad. Oh Dios de misericordia. Que se reciba en cada vida que al alcance de estos medios cibernéticos ha sido alcanzado, Dios mío, por la consejería de tu palabra. Oh Dios de bondad, tú eres un Dios de amor, de misericordia, perdonador, que se reciba y nuestra vida cambiará para mejor. Dios nos bendiga.